Iniciamos el ciclo de conferencias con el primer bloque, Economía Azul, sectores, tendencias e impulsores del mercado. Nos acompaña Carlos Serrano, líder para Latinoamérica y el Caribe de Servicios de Consultoría Climática de la Corporación Financiera Internacional, Grupo Banco Mundial, con el tema Áreas de Negocios de la Economía Azul. Buenos días a todos y muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias a la CONEP, muchas gracias Centro de Producción Más Limpia de Panamá y a todos ustedes por su presencia. Yo creo que el vídeo que hemos visto ahora pues prácticamente ha contado un poco las ideas que yo quería compartir con ustedes hoy, ¿no? Que es hablar de lo importante y de lo estratégico que se ha convertido la economía azul y por ende las finanzas azules en el mundo. Y esto es así también para IFC. Ha pasado a ser un área completamente estratégica, es un área nueva que estamos desarrollando con la banca. Quisiera empezar por hacer una nota sobre el cambio climático. El cambio climático es el mayor riesgo global que en términos de probabilidades y de impacto hemos venido identificando particularmente durante los últimos años. Y esto es importante porque el cambio climático tiene una estrecha relación con el agua y con la biodiversidad, como ustedes se pueden imaginar. En esta transparencia que les comparto aquí, yo creo que es... ¡Ay, perdón! Perdone que estaba yo con mi ordenador, pero no con el... Ok. Sí, decía en la anterior que el riesgo climático en el informe del foro de Davos se ha identificado de manera recurrente durante los últimos 5 años como el mayor riesgo global, que además es un riesgo sistémico y es un riesgo financiero, que se ha identificado tanto en impacto previsto como en probabilidad de que ocurra, ¿no? Y esto, el cambio climático tiene una estrecha vinculación con el agua. En esta transparencia que comparto aquí con ustedes se ve la temperatura global media de 1851 al 2020 comparada con las medias de antes de la preindustrialización, en 1850 a 1900. Y como ustedes ven, año tras año aumenta de manera récord el aumento de las temperaturas, con el impacto que esto tiene en términos de biodiversidad y en el agua. En la siguiente transparencia, el propósito es que estemos todos en el mismo entendimiento, que entendamos dónde están esto de la economía azul y de las finanzas azules. Esta gráfica de Naciones Unidas explica qué es la sostenibilidad o cuáles son las dimensiones, mejor dicho, de la sostenibilidad. Y son básicamente, como ven a mano en el lado derecho, está la dimensión económica, la tradicional, obtener un retorno financiero en las inversiones, pero aparecen 3 otras dimensiones, la medioambiental, la social y la de una buena gobernanza corporativa para llevar a cabo el desempeño de los negocios y de las empresas. Pues bien, dentro del ámbito medioambiental podemos distinguir tres categorías o 3 verticales. Una, todas aquellas actividades dedicadas a la mitigación de los efectos del cambio climático, y una segunda que es la vertical de actividades o de flujos financieros dedicados a la adaptación, adaptarnos a los impactos negativos del cambio climático. Eso es lo que llamamos financiamiento climático. Cuando ampliamos con un tercer vertical, que son otras cuestiones ambientales, no mitigación ni no adaptación, pero sí relacionadas, por ejemplo, con la biodiversidad y con otras cuestiones ambientales, ahí es donde estamos encajando lo que llamamos finanzas azules, relacionadas con la economía azul. Y por tanto, como escuchamos en las palabras de introducción, es lo que llamamos green financing o finanzas verdes, Son las que incluyen mitigación, adaptación y otros temas medioambientales, incluyendo los azules. Y cuando ya ampliamos el perímetro a los temas sociales, etcétera, estamos hablando de finanzas sostenibles.
En este contexto les diré que hay un enorme gap. Las últimas cifras disponibles de los flujos de financiamiento, en este caso climático, solo para tener un contexto del reto que abordamos y de la oportunidad de negocio. La última cifra disponible de flujos globales de financiamiento climático se cifra a final del 2021 en 632 billones de dólares, cuando cuando el monto que necesitamos son entre 3.4 trillones y 3.6 trillones de dólares anuales. Esto significa que el mundo tenemos que incrementar los flujos financieros y las inversiones dedicados al clima por un 600% de aquí al 2050, ¿no? Entonces, realmente esto es un reto enorme, pero también es una enorme oportunidad de negocio para aquellas empresas e instituciones que sepan acomodarse y que adopten un modelo de negocio más sostenible. Por tanto, en este gráfico ven ustedes en toda la foto de sostenibilidad y de finanzas sostenibles dónde estamos situando los temas de economía azul y de finanzas azules. Ay, perdón. Bien, en el siguiente gráfico, pues se ha comentado ya al inicio, la economía azul es el uso sostenible de los recursos de los océanos para lograr un mayor crecimiento económico, mejorar la calidad de vida, generar empleos y hacer un uso saludable de los ecosistemas oceánicos. Aquí hay algunas de las cifras que nos ilustran sobre cuán gran es la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, la economía oceánica está estimada en 2.5 trillones de dólares americanos por año y se prevé que alcance los 3 trillones, empleando a 40 millones de personas por el 2030, de acuerdo a la OCDE, ¿no? Los sectores tradicionales de la economía azul contribuyen en torno al 1.5% del GDP, del PIB de los 27 países de la Unión Europea y proporcionan 4.5 millones de trabajos directos o el 2.3% de los trabajos de la Unión Europea. Por lo tanto, vemos que la economía azul realmente es una parte muy importante de la economía mundial y que por eso está cada vez siendo foco de mayor atención, ¿no? De hecho, el valor total de los activos oceánicos se estima en torno a 24 trillones de dólares, lo cual hacen de ellos pues, la séptima economía más grande del mundo en términos de PIB, ¿no? Vale. Bien. Estos son algunos de los retos que estamos abordando en términos de la economía azul, ¿no? Por ejemplo, a solamente 2 años, en el 2025, 2/3 de la población del mundo vamos a tener problemas de escasez de agua. También otro gran reto es que actualmente el 80% de los... what's water? Marcela, ¿cómo se dice en español what's water? Aguas residuales, perdone. Yo ya tengo un lío entre el español y el inglés que a veces ya no me acuerdo. El 80% de las aguas residuales se vierten al ambiente sin el adecuado tratamiento. Esto es un reto enorme, un reto y una oportunidad también, ¿no? Y qué hablar del tema de los plásticos, ¿no? De las botellas de plástico que duran 450 años en el entorno marino, ¿no? Entonces, como comentaba precisamente, creo que era el director de IVEDA y mi Ministerio de Ambiente, pues también es los océanos, otra vez tengo el problema con el español, carbon sink, sumidero de carbono. Muchísimas gracias. El sumidero de carbono en los océanos representan un sumidero de carbono el mayor que hay, ¿no? Y luego, si vemos de las 5 causas directas que hay de pérdida de la biodiversidad, 3 están relacionadas directamente con el agua, como es, por ejemplo, el tema de la pesca no sostenible, las aguas sin tratar que mencionaba y todo el tema de especies invasivas, ¿no?
Y además de estas causas directas de pérdida de biodiversidad, por supuesto, la principal, el tema del cambio climático, pero es que además la situación es complicada, porque como ven ustedes, hay 1,8 trillones de políticas que están no favoreciendo esto, están en contra de la biodiversidad, frente a solamente entre 78 y 91 billones de dólares que están apoyando el financiamiento de la biodiversidad, ¿no? Por tanto, el cambio climático, como decía al principio, tiene un efecto importantísimo sobre el agua, y los impactos del cambio climático en la economía azul los podemos ver en 3 ámbitos. En el ámbito ecológico, como son los cambios en la productividad, en la distribución de las especies, en el incremento de la variabilidad de captura, en la estacionalidad de la producción, por supuesto en los cambios en el nivel del mar que estamos viendo pues, cada día más en prensa, ¿no? Y luego tenemos la dimensión de los impactos socioeconómicos. Por la afluencia de pescadores migrantes, el cambio climático, nosotros en el Banco Mundial estimamos que puede tener un impacto de trasladar, de hacer una inmigración relacionada con el cambio climático de 200 millones de personas. O sea, tremendo, ¿no? La salud recibida una salud reducida debido a enfermedades relacionadas con el tema, o la reducción de la rentabilidad en otros sectores. Y una última dimensión es la de los impactos directos, ¿no? Que tienen que ver con daños en la infraestructura, engranajes dañados en el mar, pérdida e incremento de las rutas, inundaciones, etc. ¿Por qué es tan relevante lograr también urgentemente una reconstrucción azul? Estamos oyendo todos los días la reconstrucción verde, pero la reconstrucción azul es fundamental, ¿no? Por lo que comentábamos, más de 3 billones de personas, más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos para vivir, y además resulta que en los países emergentes es donde más vulnerabilidad y mayor impacto de este tema hay, ¿no? Del 30 al 50% del GDP de sobre todo las pequeñas islas y de países isleños, pues dependen de los océanos y dependen del turismo, como ustedes muy bien saben. El 60% de la capacidad de pescas está siendo explotada y se está llevando a un nivel insostenible, y se han perdido el 50% de los arrecifes de coral, ¿no? Aquí hay algunos datos pues, que ponen de relevancia por qué de verdad tenemos que movernos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, a mí, pues, 1 de cada 3 personas globalmente no tiene acceso a agua potable para beber, y 1 de cada 4, el 25% de la población, no va a tener, va a tener escasez de agua, ¿no? Bien, hablando de la economía azul y los objetivos de desarrollo sostenible que se han mencionado en el vídeo también, pues hay 2 a los que tocan claramente, el número 6 y el número 14, agua limpia y saneamiento, y la vida submarina, ¿no? Pero también tienen mucho que ver con otras actividades, con otros objetivos de desarrollo sostenible, como hambre cero, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsables, la acción por el clima y la vida de los ecosistemas terrestres. Pero fundamentalmente los objetivos 6 y 14 son los principales parámetros que tenemos, ¿no? Por tanto, en el escenario actual de cambio climático que les presentaba al principio, el uso correcto y la gestión del agua, la protección de los recursos hídricos y marinos son elementos fundamentales para la vida y son un desafío para las generaciones presentes y las futuras, ¿no? Y en este contexto, las finanzas azules, que son todos los flujos financieros que dediquemos a estos temas que hemos mencionado, pues tienen un papel fundamental y tenemos que acelerarlas, tenemos que cerrar ese gap que mencionaba al principio. Las finanzas azules tienen un rol fundamental para resolver estos retos que explicaba anteriormente, de escasez de agua, sequías, inundaciones o acidificación de los océanos.
y canalizar los recursos necesarios hacia esos proyectos y hacia esas tecnologías. Quizás esta es la parte en la que me voy a parar un poco más, y es cuáles son las áreas, las oportunidades, las actividades económicas azules, que también se resumían muy bien en el vídeo, ¿no? Pues tiene que ver con que el financiamiento azul incluye la financiación de actividades elegibles relacionadas con la gestión sostenible del agua y protección de los océanos, fundamentalmente, esos dos pilares. ¿Y qué tipo de actividades podemos encontrar en esos dos grandes ámbitos? Pues en primer lugar, el desarrollo de productos amigables con el océano y con el agua, ¿no? Todos estos temas que tienen que ver con los detergentes, con los jabones que utilizamos en nuestras casas todos los días, ¿no? Fundamentalmente, en muchas de las economías nuestras aquí en Latinoamérica y el Caribe, lo que tiene que ver con los servicios de turismo sostenible. En tercer lugar, lo que comentaba antes, que no me salía la palabra, saneamiento. Los temas de saneamiento y tratamiento de agua, suministro de agua. También tiene que ver con, como veíamos en el vídeo, con tener transporte sostenible, descarbonizado, que sea, y todo lo que tiene que ver con puertos sostenibles, con la logística portuaria de transporte, ¿no? Todos estos son ámbitos de las finanzas azules o de la economía azul que se pueden financiar y monetizar a través de las finanzas azules. Tenemos los sectores relacionados con productos químicos y plásticos amigables con el océano y toda la cadena de valor de la pesca, la acuacultura y los productos del mar. Igualmente la restauración de los ecosistemas marinos y, por supuesto, la producción de energía renovable en alta mar, energía renovable azul, ¿no? Estos son, en grandes líneas, las grandes áreas de actividad. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, cuando hablamos con instituciones financieras y les animamos a que inviertan en la economía azul y desarrollen las finanzas azules, pues realmente en un principio muchas veces nos encontramos con que no llegan a visualizar el amplísimo campo de actividades, ¿no? Y cuando empezamos a hablar sobre ello, pues ya se dimensiona la importancia y la relevancia de la economía azul y de las finanzas azules. Bueno, esta siguiente yo creo que ya la hemos abordado, que era el financiamiento azul, pues es un área novedosa. Nosotros, por ejemplo, esta tarde lo mencionará en mayor detalle mi colega Marcela Ponce, pero por que sepan, pues hemos hecho el primer bono azul hace muy poco en Ecuador, que creo que lo tengo, efectivamente, aquí lo tengo en la siguiente slide. Pues lo hicimos en Ecuador. En Ecuador con Banco Internacional se emitió el primer bono azul y esto fue el año pasado nada más. Entonces estamos hablando de un área novedosa, de un área emergente. Todavía las instituciones financieras y bancos, que son el principal canal de financiación, pues no lo están empezando a descubrir. Perdónenme, que voy a ir hacia atrás. ¿Aquí? Sí. Como les comentaba, desde IFC a nivel global, no en Latinoamérica, sino a nivel global, ya hemos financiado $1 billón de la economía azul, ¿no? Y ahí ven en esta transparencia pues cómo se ha ido desarrollando el mercado de bonos azules, que se está desarrollando con muchísimo interés reciente, y se espera que tenga una trayectoria similar pues a lo que hemos visto en el mercado de bonos verdes, ¿no? Que ha sido desde el año 2013 a 2014 un crecimiento súper importante, ¿no? Pero bueno, es un mercado sin duda nuevo, es un mercado en el que se está empezando a desarrollar y a conocer, y en este sentido les quería comentar pues un poquito, darle rápidamente cuáles son los marcos y guías existentes sobre este mercado de economía azul y de financiamiento azul. No voy a entrar en detalle porque lo explicará Marcela esta tarde cuáles son los criterios de elegibilidad, pero hay fundamentalmente dos referencias: los principios financieros de la economía azul sostenible, que se lanzó en el 2018 y es el primer marco de referencia global para que la banca, las aseguradoras e inversores financien la economía azul. Y es lo que les comentaba al principio: promueve la implementación de los objetivos, el 14, vida submarina, y además requiere que se cumplan los estándares de desempeño del IFC en términos ambientales, sociales y de gobierno, ¿no?
Y luego, por otro lado, están los lineamientos para el financiamiento azul, que estos los lanzamos también el año pasado en IFC, y especifica cuáles son los criterios de elegibilidad, que esta tarde los estarán viendo. Perdón. Okay. Sí, esto vamos a ver. ¿Cuál es la oportunidad de negocio para las instituciones financieras que son fundamentales, son los fundamentales financiadores de estas oportunidades? Pues capturar el enorme interés de financiamiento sin explotar en la economía azul por parte de la comunidad de inversores responsables, expandirse a un nuevo negocio y capturar el potencial para convertirse en líder de mercado en este tipo de activos. Hay pocos bancos que todavía están envueltos en esto. El desarrollar una propuesta de valor única y liderazgo intelectual y tener poder capturar datos para mejor reportar las estrategias y los compromisos de sostenibilidad, aprovechar la base amplia de accionistas y crear la oferta de valor para inversionistas existentes y ayudar a comunicar de manera efectiva la estrategia de sostenibilidad y posicionamiento. Creo que, a ver, bueno, pues un poquito, unas conclusiones finales en los 16 segundos que me quedan. Como decíamos, hay una estrecha relación entre el cambio climático y el agua. Los retos a los que nos enfrentamos como sociedad ante el cambio climático y los peligros relacionados con el agua son súper relevantes y hay que impulsar un desarrollo normativo en materia de finanzas sostenibles que esté específicamente relacionado con los recursos hídricos y marinos, así como la protección de los océanos. Hay que impulsar planes nacionales de inversión y desarrollar estrategias de inversión sostenible relacionadas específicamente con el agua. Y por otro lado, los avances de la normativa europea y de las taxonomías nacionales en las que estamos trabajando. Por ejemplo, en IFC estamos trabajando en 11 taxonomías en este momento en Latinoamérica y en la estandarización de los indicadores. ¿Para qué? Para que los reportes de sostenibilidad de las empresas en materia de agua son clave para lograr esa estandarización, la comparabilidad y la divulgación. Y, en definitiva, desde las finanzas sostenibles existen oportunidades de inversión relacionadas con el agua súper relevantes. Pues esto era todo. Muchas gracias. Me pasa un minuto. Gracias. Muchas gracias.